Este video pretende explicar las tecnologías avanzadas de oxidación. Los integrantes del grupo son Camila Cortés, Angie Céspedes, Lady García, Karen Guevara y Diana Herrera. Las aguas contaminadas por la actividad humana pueden en general ser procesadas eficientemente por plantas de tratamiento biológico por absorción con carbono activo u otros absorbentes o por tratamientos químicos convencionales como oxidación térmica, cloración, ozonización y permanganato de potasio. Sin embargo, en algunos casos, estos procedimientos resultan inadecuados para alcanzar el grado de pureza requerido por la ley. En estos casos, y cada vez más crecientemente, se está recurriendo en los países industrializados al uso de las llamadas tecnologías o procesos avanzados de oxidación, TAOs o PAOs, muy pocos aplicados y peor aún menos difundidos en los países de economías emergentes como los de América Latina. La mayoría de las TAOs pueden aplicarse a la remediación y destosificación de aguas especiales, generalmente en pequeña o mediana escala. Los métodos pueden usarse solos o combinados entre ellos, o con métodos convencionales, pudiendo ser aplicados también a contaminantes de aire y suelos. A su vez, permite incluso la desinfección por inactivación de bacterias y virus. Las TAOs se basan en procesos físico-químicos capaces de producir cambios profundos en la estructura química de los contaminantes. El concepto fue inicialmente establecido por Gleiss, quienes definieron las PAOs como procesos que involucran la generación y uso de especies transitorias poderosas, principalmente el radical hidroxilo. Este radical puede ser generado por medios fotoquímicos, incluido la luz solar, o por otras formas de energía, y posee alta efectividad para la oxidación de la materia orgánica. Las tecnologías avanzadas de oxidación se clasifican en procesos no fotoquímicos, los cuales son ozonización en medio alcalino, ozonización por peróxido de hidrógeno, procesos Fenton, oxidación electroquímica, radiólisis y tratamiento con haces de electrones, plasmas no térmicos, descargas electrohidráulicas, oxidación de agua subterránea y supercrítica. A su vez, procesos fotoquímicos como fotólisis del agua en la ultravioleta del vacío, UV peróxido de hidrógeno, UV ozono, fotofentón y relacionadas fotocatálisis heterogénea. Se considera como eficiente esta técnica debido a que los procesos involucrados poseen una mayor factibilidad termodinámica y una velocidad de oxidación muy incrementada por la participación de radicales, principalmente el radical hidroxilo. Los compuestos orgánicos reaccionan de 10 a la 6 hasta 10 a la 12 veces más rápido que oxidantes alternativos como el ozono. En la siguiente tabla podemos observar las constantes de velocidad del radical hidroxilo en comparación con el ozono para algunos compuestos orgánicos. Las tecnologías avanzadas de oxidación no solo cambian de fase al contaminante, sino que lo transforman químicamente. Generalmente se consigue la mineralización completa, es decir, la destrucción del contaminante. Usualmente no generan barros que a su vez requieren de un proceso de tratamiento o disposición. Sirven para tratar contaminantes a muy bajas concentraciones, como por ejemplo partes por billón, y elimina efectos sobre la salud de desinfectantes y oxidantes residuales como el cloro. Tecnologías avanzadas de oxidación no fotoquímicas. Estos TAOs originan especies reactivas potentes, principalmente el radical hidroxilo, a través de la transformación de especies químicas o mediante la utilización de distintas formas de energía, con excepción de la radiación luminosa. Dentro de ellas se encuentra la ozonización en medio alcalino. El ozono puede reaccionar en forma directa con sustratos orgánicos a través de una reacción lenta y selectiva, como se observa en la ecuación 1, o de una reacción radicalaria favorecida en medio alcalino, que se considera rápida y no selectiva, como se evidencia en la ecuación 2. En principio, la ozonización es sensiblemente más eficiente en medios alcalinos. El ozono se transforma solo en O2 y H2O, y el método no es tan tóxico como otros tratamientos convencionales que usan cloro diatómico o ácido crómico. Además, puede producirse fácilmente in situ por descargas eléctricas en corrientes de aire y no deja olores ni gustos residuales. Ozono y peróxido de hidrógeno. La ozonización transforma los contaminantes en compuestos más simples, más refractarios al reactivo. Se logra una mejoría agregando agua oxigenada. El peróxido de hidrógeno es un ácido débil, un poderoso oxidante y un compuesto inestable que dismuta con una velocidad máxima al pH de su pKa.
que es la fuerza que tienen las moléculas de disociarse. El uso de dos o más oxidantes combinados permite aprovechar los posibles efectos sinérgicos entre ellos, lo que produce una destrucción adicional de la carga orgánica. Sin embargo, como existe una gran dosis de empirismo en el uso de mezclas oxidantes, es difícil prever el rendimiento, que debe determinarse en ensayos de laboratorio. Entre las posibles mezclas de agentes oxidantes, la combinación peróxido de hidrógeno y ozono es sin duda la más usada. El proceso pretende combinar la oxidación directa y selectiva de ozono con la reacción rápida y poco selectiva de los radicales hidroxilos con los compuestos orgánicos. El peróxido de hidrógeno puede iniciar la descomposición del ozono por transferencia de electrones. La reacción genera radical hidroxilo consumiendo peróxido de hidrógeno y ozono como se observa en la ecuación 8, a través de un mecanismo en cadena mostrado en las ecuaciones de la 5 hasta la 15. El proceso es caro pero rápido y puede tratar contaminantes orgánicos presentes en muy bajas concentraciones de partes por billón a un pH entre 7 y 8. El reactivo Fenton consiste en la adición de sales de hierro en presencia de peróxido de hidrógeno en medio ácido para la formación de radicales hidroxilos, tal y como se muestran en las ecuaciones 1 y 2. Además de formarse radicales hidroxilos, se generan radicales perhidroxilos, los cuales inician una reacción de oxidación en cadena para eliminar la materia oxidable. Sin embargo, estos radicales presentan menor poder de oxidación que los radicales hidroxilos. Los principales mecanismos de reacción que se llevan a cabo con estos últimos son abstracción de hidrógeno, adición a la estructura del contaminante o transferencia de carga, como se muestran en las ecuaciones 3, 4 y 5 respectivamente. Además, es importante resaltar que un exceso de peróxido de hidrógeno o de iones de hierro al inicio del proceso respecto de la cantidad de contaminante a tratar limita la eficiencia del mismo, como se muestran en las ecuaciones 6 y 7. De igual modo, puede producirse la recombinación de radicales hidroxilo o la reacción de estos con radicales perhidroxilo, traduciéndose en la reducción del rendimiento del proceso Fenton, como se muestran en las ecuaciones 8 y 9. El hierro puede ser añadido en su forma ferrosa o férrica. Las sales de hierro férricas suelen ser menos utilizadas como consecuencia de la lenta generación de radicales hidroxilo en las fases iniciales del proceso, ya que éste iniciaría con la reacción 2. Sin embargo, cuando se combina con radiación ultravioleta o solar, su eficiencia aumenta significativamente, ya que favorece la regeneración de iones de hierro 2 y aumenta al mismo tiempo el número de radicales hidroxilo generados. Diversos autores coinciden que el rendimiento del proceso Fenton depende de varios factores, entre ellos la concentración del agente oxidante y catalítico, temperatura, pH y tiempo de reacción. Asimismo, la eficiencia de este proceso está relacionada con la naturaleza del contaminante a degradar y con la presencia de otros compuestos orgánicos e inorgánicos. En este caso nos vamos a centrar en la influencia del pH, ya que es una de las variables más significativas en el proceso Fenton. Algunos estudios sobre este reactivo han demostrado que solo es efectivo para un rango de pH que oscila entre 2.5 a 4, y algunos autores fijan este valor a 2,8, siendo este pH el óptimo para la formación de radicales hidroxilo a partir de la descomposición de peróxido de hidrógeno en presencia de iones de hierro 2. Las condiciones de pH muy ácidas o muy alcalinas dan lugar a un descenso en la velocidad de degradación de los contaminantes. Este proceso además ha resultado muy efectivo para degradar varios compuestos. Son muy pocos los compuestos que no pueden ser atacados por este reactivo, entre ellos la acetona, el ácido acético, el ácido oxálico, las parafinas y los compuestos organoclorados. Es un buen oxidante de herbicidas y otros contaminantes de suelos y puede descomponer solventes para limpieza y decolorar aguas residuales con distintos tipos de colorantes, reduciendo su DQO. También se ha aplicado exitosamente el reactivo Fenton en la reducción de DQO de aguas municipales y subterráneas en el tratamiento de lixiviados y es útil como pretratamiento de compuestos no biodegradables. Otras de las ventajas de este método es que el hierro es abundante y no tóxico. El peróxido de hidrógeno es fácil de manejar y ambientalmente benigno. No se forman compuestos clorados como en otras técnicas oxidantes y no existen limitaciones de transferencia de masa por tratarse de un sistema homogéneo. El diseño de reactores para la aplicación tecnológica es bastante sencillo. Por otro lado,
requiere la adición continua y estequiométrica de iones de hierro 2 y peróxido de hidrógeno, es decir, que necesita una alta concentración de hierro. Sin embargo, debe tenerse en cuenta el exceso de hierro que puede causar condiciones adversas para el atrapamiento de radicales hidroxilo, como se ha mencionado anteriormente. La oxidación electroquímica consiste en la aplicación de corriente eléctrica entre dos electrodos adecuados en el agua, los cuales producen reacciones químicas primarias, con la generación de radicales hidroxilo que luego oxidarán la materia orgánica. La corriente eléctrica que se usa aproximadamente es entre 2 a 20 amperios y se pueden observar las reacciones primarias en las ecuaciones 26 y 27. La eficiencia del sistema puede mejorarse agregando hierro 2 y el proceso se conoce como electrofenton. Si por otro lado se usa un ánodo de sacrificio de hierro que provee cantidades estequiométricas de hierro para la reacción de Fenton, el proceso se conoce como peroxicoagulación. Por ejemplo, la degradación por oxidación anódica de una solución de anilina mediante una corriente de 20 amperios conduce a un 18% de eliminación del carbono orgánico total al cabo de 6 horas. Si el proceso se lleva a cabo empleando el método electrofenton, se consigue un 61% de disminución del carbono orgánico total al cabo de 2 horas, mientras que por peroxicoagulación se eliminan un 91% en solo una hora en condiciones iguales. Radiólisis gamma y procesos con haces de electrones. Estos procesos se basan en la generación de electrones altamente reactivos, iones radicales y radicales neutros por exposición de las aguas a tratar a haces de partículas másicas u ondas electromagnéticas de alta energía. Se pueden usar rayos gamma, rayos X o aceleradores de haz de electrones como los de tipo Van de Graaff o los lineales. Cuando el haz de electrones penetra el agua, los electrones pierden energía por colisiones no elásticas con las moléculas de agua y se generan especies reactivas, es decir, la colisión elástica conlleva a la creación de subproductos. Como se puede observar en la fórmula, las tres primeras especies son los productos primarios de la radiólisis del agua. Los electrones en medio acuoso y el hidrógeno son reductores fuertes que atacan a la materia orgánica por mecanismos diferentes. La especie del numeral 1 produce abstracción de átomos de halógeno, la especie del numeral 2 produce adición o abstracción de hidrógeno y por su parte la especie del numeral 3, que corresponde al radical hidroxil, actúa como oxidante como en otras TAOs. Ventajas y desventajas de la radiólisis gamma y los procesos de haces de electrones. Una de sus principales ventajas es que es ideal para el tratamiento de compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles. También es ideal para aguas subterráneas, residuales, potables y lixiviados. También ataca principalmente a compuestos halogenados y finalmente este método no genera residuos, barros u otros desechos que necesiten tratamiento posterior ni compuestos tóxicos como las dioxinas. Este proceso tiene tres desventajas. El proceso requiere alto consumo eléctrico, el método es relativamente caro y si la dosis de radiación es baja se puede formar aldehídos o ácidos orgánicos. Plasma no térmico. Primero que todo, el plasma es considerado el cuarto estado de la materia que contiene iones y electrones libres, es decir, gas eléctrico. El plasma puede generarse en forma no térmica, ya sea por una descarga eléctrica o bombardeo de un gas con un haz de electrones de alta energía. Sus principales aplicaciones son remoción de óxido de azufre y óxido de nitrógeno de gases de escape, descomposición de hidrocarburos alifáticos y alifáticos halogenados, tratamiento de gases de salida industriales y de incineradores, tratamiento de compuestos orgánicos volátiles en suelos y aguas subterráneas, y finalmente tratamiento de sólidos contaminados con compuestos orgánicos volátiles. Ventajas. La técnica no genera subproductos tóxicos como dioxina o furanos, no requiere combustible y los plasmas son buenas fuentes de especies reactivas altamente reductoras y oxidantes. En cuanto a la descarga electrohidráulica, esta técnica usa ultrasonido de alta potencia entre 15 kHz hasta 1 MHz y se aprovecha la cavitación electrohidráulica, es decir, el crecimiento y colapsado cíclico de burbujas de gas. Este gas implota y se alcanzan temperaturas y presiones locales muy altas, entre 4000 a 10.000 grados Kelvin y entre 100
y 1000 atmósferas en el centro de las burbujas colapsadas. La degradación de la materia orgánica por sonolisis ocurre a través de tres procesos: reacciones de agua supercrítica, pirólisis directa y reacciones con los radicales generados por la reacción térmica que se muestra en la ecuación 29, o por las reacciones 31 y 33 en presencia de oxígeno. La reacción 30 muestra la formación de peróxido de hidrógeno, que junto con el radical hidroxilo es un oxidante muy útil. Esta técnica es económicamente competitiva y simple, y la degradación se completa en tiempos pequeños, de minutos a horas. Muy buena parte de su utilidad es para tratar sustratos volátiles, ya que la combustión se realiza directamente dentro de las burbujas calientes colapsantes. Se aplica para abstraer y descomponer diferentes compuestos, y combinando la sinergia entre sonolosis y ozonolosis se ha conseguido la degradación de surfactantes, azobenceno y colorantes relacionados, incluyendo el aumento de eficiencia a través de la adición del reactivo Fenton. Este último procedimiento, conocido como sono-sono, aumenta notablemente la velocidad de transformación. El aumento del coeficiente de transferencia de masa del ozono debido a efectos mecánicos, o sea, mayor mezclado y ruptura de las burbujas de gas, favorece la disolución del ozono en agua, y la descomposición térmica de ozono en burbujas colapsantes parece ser el principal mecanismo para la destrucción de contaminantes a través de la generación de radicales hidroxilo, como se muestran en las ecuaciones 34 y 35 respectivamente. Oxidación en agua y supercrítica. Estas técnicas permiten la oxidación de los contaminantes en una mezcla en agua con oxígeno o aire a altas presiones y temperaturas. En condiciones subcríticas, esta oxidación es denominada como oxidación en aire húmedo y trabaja con presiones de 10 a 220 barios y con temperaturas de 150 a 370 grados centígrados. El mecanismo involucra la carbonización primaria de los sustratos orgánicos y su reacción con los hidroxilos. Los hidroxilos producidos en transformación catalítica del oxígeno disuelto en el centro carbonoso. Por otro lado, los nitrógenos, halógenos y azufre son mineralizados, y los subproductos que se generan en esta oxidación son ácidos orgánicos de bajo peso molecular. Esta técnica puede autosoportarse si se oxidan residuos entre 20.000 miligramos sobre litro, en comparación con la incineración, que necesita residuos de 300.000 y 400.000 miligramos sobre litro. En caso de que se agregue un oxidante como el oxígeno, el peróxido de hidrógeno o el persulfato de potasio, se mejora la eficiencia de este proceso. Por otro lado, los residuos que se pueden tratar a partir de la oxidación en agua subcrítica son el barro, los residuos acuosos con DQ alto, los residuos no biotratables, el agua de textiles y los hidrocarburos aromáticos. Una de las ventajas de este proceso es que puede acoplarse fácilmente con un tratamiento biológico, pero alguna de sus desventajas es que la mineralización es incompleta por formación de ácidos carboxílicos de bajo peso molecular. Por otro lado, también la solubilidad del oxígeno genera problemas de transferencia de masa, y eso hace que se limite su eficiencia. Además, requiere materiales de construcción muy costosos. En condiciones supercríticas, el método es denominado OXAS. Este método trabaja con presiones aproximadamente de 25 megapascales y temperaturas entre 450 y 700 grados Celsius. El agua en estado supercrítico hace que la densidad, la viscosidad y la constante dieléctrica sean bajas. También disminuye el número de uniones de puentes de hidrógeno, aumenta la solubilidad de compuestos orgánicos y gases y disminuye la solubilidad de electrolitos. La eficiencia de oxidación de este método es mayor que 99,99% en tiempos de contacto de 5 a 60 segundos. Tiene como ventajas una alta solubilidad de oxígeno, no existen problemas de transferencia de masas, hay una tensión superficial nula y el oxígeno penetra en los poros más pequeños, por lo tanto puede oxidar cualquier sustancia orgánica.
y los compuestos inorgánicos son eliminados por precipitación. Este método también puede autoabastecerse en energía si se queman monóxido de carbono de concentraciones superiores al 5%, y los residuos que pueden ser tratados a partir del método OXAS son residuos orgánicos convencionales acuosos, los barros, los solventes, los clorados y nitrogenados, los plaguicidas, herbicidas, entre otros. Por otro lado, en Argentina ha sido desarrollado el proceso a nivel laboratorio. En cuanto a las tecnologías fotoquímicas, estas se basan en el uso de luz, la cual proporciona ciertas ventajas en el tratamiento de aguas y efluentes que no se limitan al aprovechamiento de los grupos hidroxilos como oxidantes. Dentro de las ventajas tenemos que es posible utilizar los procesos fotolíticos sin el agregado de reactivo químico, lo cual es de vital importancia puesto que existen compuestos que reaccionan lentamente con el grupo hidroxilo. 2. Evita el uso de ozono o reduce su proporción, lo cual a su vez reduce los costos, los riesgos para la salud y preocupaciones ambientales. 3. Aumenta la velocidad de reacción en comparación con la técnica en ausencia de luz. Esto evita el uso de tanques grandes y hace más compactos a los sistemas de tratamiento. 4. Evita cambios de pH drásticos. 5. Aumenta la flexibilidad del sistema ya que permite el uso de una variedad de oxidantes y condiciones de operatividad. 6. Reduce los costos operativos debido a un menor consumo de potencia para generar los grupos hidroxilos. Dentro de la eficiencia tenemos que la eficiencia de destrucción fotoquímica de un determinado compuesto puede alterarse drásticamente en función del diseño del reactor, ya sea el tipo de lámpara, la geometría, la aerodinámica, lo cual incide sobre el consumo de energía eléctrica y los costos. Estas tecnologías no son adecuadas para sustancias de elevada absortividad, altos sólidos en suspensión, ya que la eficiencia disminuye por pérdida de la luz, por dispersión o por la absorción competitiva. Fotólisis del agua en el ultravioleta vacío. En esta fotólisis se aprovecha la irradiación a longitudes de onda menores que 190 nanómetros. En este método se produce una excitación que conduce en primera medida a una ruptura homolítica de uniones químicas, además de la degradación de materia orgánica en fases condensadas y gaseosas. Cuando el agua interactúa con esa luz ultravioleta, se pueden generar radicales hidroxilos y átomos de hidrógeno. Por otro lado, también se pueden generar electrones acuosos. Algunas de las características de esta metodología es que se puede realizar una degradación de los contaminantes en aguas y en corrientes de aire con alto contenido de humedad. Tiene una alta eficiencia por la intensidad de la iluminación y no se requieren agentes químicos para llevar a cabo el proceso. Además, se requiere solo un suministro de oxígeno y el uso del cuarzo. Uno de los datos importantes es que esta técnica aún no ha sido comercializada. La fotólisis del peróxido de hidrógeno se realiza casi siempre utilizando lámparas de vapor de mercurio de baja o media presión. Cerca del 50% del consumo energético se pierde en forma de calor o de emisiones por debajo de los 185 nanómetros. La absorción máxima del peróxido de hidrógeno se da a los 220 nanómetros. Por ende, se recomienda el uso de lámparas de xenón mercurio, pero alguna de sus desventajas es que sus costos son elevados. Por otro lado, el peróxido de hidrógeno no es la única especie que puede absorber los fotones. Existen más especies que tienen la capacidad de realizar la absorción de estos fotones. Además, si los contaminantes se fotolizan directamente, se mejora la eficiencia del proceso. Algunas de las ventajas que posee el proceso ultravioleta peróxido de hidrógeno es que posee una solubilidad infinita, por ende no existen problemas de transferencia de masas. Además, este proceso es fuente efectiva de hidroxilos, puesto que produce 2 hidroxilos por cada peróxido de hidrógeno. Finalmente, no necesita altas concentraciones de oxidante.
pero el exceso del peróxido de hidrógeno y las altas concentraciones de hidroxilo pueden producir un efecto inhibitorio para la degradación. En cuanto al proceso de radiación de ozono, este ha demostrado ser un proceso efectivo para el tratamiento de aguas subterráneas, para la remediación de suelos, para la potabilización de agua, para el tratamiento de agua residual, para la degradación de hidrocarburos y es el mejor método para el tratamiento de bifenilos policlorados. En cuanto al proceso, la radiación del ozono en agua produce de forma cuantitativa peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno se fotoliza generando radicales hidroxilos. Además de la fotolización del peróxido de hidrógeno, este también puede reaccionar con el exceso de ozono, que al igual que en la fotolización genera radicales hidroxilos. Es decir, que el peróxido de hidrógeno aumenta significativamente los radicales hidroxilos en una cantidad suficiente que puedan interactuar con los compuestos orgánicos del medio y así tratarlos. Una de las desventajas de este proceso son los altos costos y equipamiento adicional, los problemas de salud y el peligro de escape a la atmósfera de los compuestos orgánicos volátiles. Fotofentón y relacionadas. Los procesos fentón no conducen generalmente a la mineralización y debe utilizarse la irradiación luminosa para promover una degradación más importante del contaminante. Este método es eficiente, pero tiene la desventaja de que debe agregarse peróxido de hidrógeno continuamente y mantener condiciones ácidas. Los usos más frecuentes de esta tecnología han sido el tratamiento de aguas residuales, suelos y lixiviados. Trata con éxitos compuestos nitroaromáticos, fenoles policlorados, herbicidas y plaguicidas. En la siguiente tabla se pueden observar las principales ventajas de fotofentón. Ferrioxolato y otros complejos de hierro 3. En presencia de ciertos ácidos como ácidos carboxílicos, el hierro 3 puede formar complejos estables o pares iónicos asociados que exhiben bandas de transferencia de carga del ligando al metal en el espectro UV visible. Son fotoquímicamente activos y generan hierro 2 por irradiación, como se observa en la siguiente fórmula. La principal aplicación es que se utiliza para tratamientos de hidrocarburos aromáticos y cloroaromáticos, etilenos clorados, éteres, alcoholes, cetonas y otros compuestos. Y sus principales ventajas son que es un método útil para tratar aguas con alta absorbancia debido a la elevada absorbancia del ferrioxolato y permite usar luz solar, lo que hace a la técnica muy atractiva desde el punto de vista económico. Peryodato. El ácido peryoico y el peryodato son oxidantes fuertes. Como se puede observar en la ecuación 1, la reacción del ácido peryoico con iones de hidrógeno van a liberar 2 electrones para posteriormente crear una especie oxidante que vendría siendo el yodato. Con esta técnica se puede destruir una amplia variedad de compuestos en bajas concentraciones. Para una mejor efectividad del reactivo, las aguas deben tener baja absorbancia. Por otra parte, el yodo se puede recuperar por intercambio iónico para regenerar el peryodato eléctricamente. En la siguiente figura se muestran los procesos de transformación de yodatos. El yodato molecular se encuentra naturalmente y por la aplicación del peróxido de hidrógeno lo que hace es dividirlo en aniones y esos aniones después se pueden juntar con radical OH que también vendrían siendo un producto para finalmente formar peryodato. La principal aplicación de esta técnica es que se utiliza para la decoloración de aguas con colorantes y para el tratamiento de otras aguas residuales. La fotocatálisis heterogénea es un proceso que se basa en la absorción directa de energía radiante por un sólido denominado fotocatalizador, el cual es un semiconductor. Este fotocatalizador absorbe los fotones usados en el proceso, los cuales provocan reacciones de destrucción o remoción de contaminantes. En la siguiente imagen se puede observar en qué consiste la fotocatálisis. La irradiación con luz produce la transición de un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción, produciendo separación de cargas formando pares de electrón hueco. Los electrones que son separados en la banda de valencia migran a la superficie del catalizador y reaccionan con especies aceptoras de electrones como el oxígeno, dando lugar a un anión superóxido, el cual es un agente oxidante muy poderoso. Por otro lado, los huecos formados en la banda de valencia pueden reaccionar con especies dadoras de electrones como lo son las moléculas de agua absorbidas generando radicales hidroxilos, los cuales son capaces de degradar la materia orgánica. Para este método existen diversos materiales con propiedades idóneas para actuar
como catalizadores y llevar a cabo reacciones fotosensibilizadas, como por ejemplo el óxido de titanio, el óxido de zinc, el sulfuro de cadmio, el óxido de hierro, trióxido de wolframio, sulfuro de zinc, los cuales en su mayoría pueden excitarse con la luz de no muy alta energía. Cabe recalcar que la factibilidad de este proceso depende críticamente de la estabilidad del semiconductor.